Dios eterno, te agradecemos este tiempo, Señor. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a tener entendimiento de tu palabra. Señor, haznos saber las cosas que hoy nos quieres revelar, Señor, a través de los pasajes que vamos a estudiar. Dios eterno, tú has dejado tu palabra para mostrarnos verdades, Señor. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo es verdad. Tú eres verdad, Dios eterno. Tu Santo Espíritu es verdad. Y tú, Señor eterno, eres quien nos lleva al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos ha hecho libres. Y esa libertad también tú la has dispuesto para aquellos que van a entregar sus corazones, sus vidas a ti, Señor, para recibir tu misericordia. Gracias, Padre eterno, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a ver el día de hoy es Pilato rechazó la verdad. ¿Qué harás tú con respecto a esa verdad? Para empezar, tenemos que saber qué es la verdad. Dice el Nuevo Diccionario Nelson Ilustrado de la Biblia que la verdad es la concordancia entre una afirmación y el hecho a que se refiere. En la Biblia se emplean principalmente en sentido existencial y moral como atributo de una persona. Nos dice la palabra en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. El Salmo 31:5 dice: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Jeremías 10:10 nos dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Estos versículos nos llevan a entender que Dios es veraz y fidedigno, en quien puede confiar o apoyarse el creyente. El Salmo 25:10 dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. El Salmo 40:11 dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. El Salmo 119:142 dice: Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. El mismo Salmo 119, en el versículo 151, la Escritura dice: Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El mismo Salmo 119, pero en el versículo 160, la Escritura dice: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia, en la versión Septuaginta, traduce la voz hebrea emet por la griega aletheia, palabra que se traduce verdad en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es común encontrar en el Nuevo Testamento que verdad se usa más en el sentido hebreo que en el griego. Y ahí se afirma que Dios es verdadero, pues Juan 7:28 afirma: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En Juan 17:3 el Señor Jesucristo dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La palabra en 1 de Juan 5:20 nos dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Asimismo, el Señor Jesucristo afirma ser la verdad, pues en Juan 14:6 el Señor dijo: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Escritura también habla del Espíritu Santo en Juan 14:17, cuando dice el Señor Jesucristo: El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. A su vez, Juan 1, en el versículo 17, dice la palabra: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
porque Él es la verdad. Eso es lo que está expresando la palabra. Asimismo, el apóstol Pablo dice en Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Juan 8:31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y estas palabras nos están diciendo que la palabra nos trae a vida eterna. Por eso también de ahí deriva nuestra fe, porque dice en la misma palabra que nuestra fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se vuelve un círculo que se complementa para sí, para traernos a la fe, para que nosotros creamos en el Evangelio, en la verdad eterna, en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para poder nosotros recibir el perdón de nuestros pecados en el momento en que creemos en el Evangelio, en el momento en que creemos que esa redención es aplicable a nosotros si le creemos a Dios. Estos versículos que acabamos de leer van a ser parte de lo que nos va a dar entendimiento en el pasaje que vamos a ver a continuación. Para ello abran sus Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 18, a partir del versículo 28. Y este pasaje es la continuación de lo que aconteció al ser arrestado el Señor Jesucristo. Dice la palabra, Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Pero ¿quién era Caifás? Si observamos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, entre los versículos 1 al 4, la Escritura nos dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras que estaba expresando en la cena que estaba celebrando con sus discípulos, Él dijo a sus discípulos, «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces lo que nos está diciendo este pasaje de Mateo es de lo que se estaba planeando para arrestar al Señor Jesucristo y poder llevarlo a la muerte. Dice entonces Juan 18, 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y obviamente estaban mintiendo, pues si recordamos que en los evangelios se cita cuando quisieron apedrear a una mujer que estaba en adulterio. Y obviamente también los mismos evangelios citan pasajes a donde hay momentos en que quisieron darle muerte al Señor. Entonces, obviamente querían solamente lavarse las manos de la muerte del Señor Jesucristo. Y por eso lo habían llevado ante Pilato para que él lo juzgara y le diera muerte a través de la crucifixión. Nos dice Juan 18:32, entonces, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Si recordamos entonces el pasaje que acabamos de leer de Mateo, él había expresado que iba a ser crucificado. Por eso Dios no permitió que el Señor Jesucristo fuera apedreado o que hubiera sido arrojado a un precipicio como lo expresan los evangelios. ¿Por qué? Porque se tenía que dar cumplimiento a lo que expresa la Escritura. Tenía que cumplirse la Escritura en el ministerio y en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y obviamente así como en la resurrección de Él. Sigue diciendo el Evangelio de Juan en el capítulo 18. Veamos a partir del versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio
y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y si recordamos en el mismo libro de Juan, en el capítulo 8, cuando están discutiendo unos judíos, unos fariseos con el Señor les dijo que ellos no escuchaban su palabra ni le creían a Él porque no eran de la verdad, porque no eran de Dios. Y la misma palabra dice en Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y obviamente aquí el Señor les está diciendo que ellos no creen, no quieren creer la Escritura y verdaderamente no aman a Dios, pues estando observando aún las obras que el Señor Jesucristo estaba haciendo, no creyeron, a pesar de que el Señor mismo les estaba diciendo: si no creen mis palabras, crean en las obras que yo hago, porque ellas dan testimonio acerca de mí. Pero también les había hecho la observación de que escudriñaran las Escrituras, porque ellos creían a Moisés, pero les estaba diciendo que Moisés había escrito acerca de él. Entonces, si le creían a Moisés o a los escritos que Moisés les había dejado, obviamente tendrían que creer en él, pero la Escritura tenía que cumplirse. Y sigue diciendo Juan 18, a partir del versículo 38. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Aparentemente aquí en este versículo, Pilato está queriendo saber qué era la verdad, pero obviamente era una pregunta para sí mismo, porque no esperó a recibir la respuesta, solamente hizo la pregunta. Es obvio que como gobernante, Pilato estaba enterado de lo que hacía el Señor Jesucristo. Pues como todo político se entera de lo que andan haciendo las personas que atraen gente y que atraen gente en forma pública. Entonces, para Pilato no era desconocido lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo durante su ministerio. Y obviamente le habían llevado o le habían hecho saber las palabras que él había dicho delante de las multitudes que le seguían. Pues los mismos evangelios dicen que eran cantidades de personas que le seguían, aún en los pasajes que hablan de la alimentación que hizo de las personas, se habla de más de 5,000 o 10,000 personas, obviamente contando a mujeres y niños. Entonces, no podía pasar por desapercibido para Pilato lo que el Señor estaba haciendo y las palabras que estaba expresando. Él tenía un interés, él sabía que no se trataba de una persona común y corriente. Y si vemos desde el principio, él no quería comprometerse a juzgarlo. Pero sigamos viendo lo que dice el pasaje. Juan 18:39 dice: Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que se os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Continúa el pasaje en el mismo libro de Juan, en el capítulo 19, a partir del versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y obviamente esto no lo hizo en forma personal, pero sí mandó a sus soldados a que lo hicieran. Y todos conocemos que como hombres de guerra, pues obviamente el maltrato que el Señor Jesucristo recibió a manos de ellos fue muy cruel.
Dice el versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Por qué hicieron esto? Porque obviamente ellos estaban enterados de que lo estaban acusando de pretender ser rey de los judíos, y esto lo estaban haciendo como burla. Dice el versículo 3, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y obviamente no se trataba de simples cachetadas, pues como hombres preparados para la guerra, el trato que le daban a quienes eran prendidos por ellos, obviamente era en forma salvaje. Dice el versículo 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Pero ¿por qué aquí no lo llama por su nombre y se refiere a él como he aquí el hombre? Obviamente, el Señor ya estaba desfigurado de la cara y había quedado en tal forma golpeado que era irreconocible su fisonomía. Y por eso les estaba refiriendo que se trataba de él, al que habían prendido, al propio Señor Jesús. Si recordamos lo que expresa el libro de Isaías en el capítulo 52, leemos en el versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Volvemos a leer que él había quedado desfigurado completamente de su rostro. Dice el versículo 6 de Juan 19, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué este versículo 8 de Juan 19 dice que cuando oyó esto Pilato tuvo más miedo? Volvamos a leer el versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y obviamente el miedo que le estaba dando a Pilato no era porque habían dicho que él se hacía pasar como hijo de Dios, sino que él también sabía obviamente de los milagros que él había hecho. Y en ese momento estaba reconociendo que probablemente sí se tratara del Hijo de Dios, y con mayor razón pues había ya ordenado que lo agredieran físicamente. Dice Juan 19:9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué es lo que están expresando estos dos versículos? En el 10 estamos viendo que Pilato está ostentándose como alguien que tiene el poder para determinar si él podría seguir vivo o podría ser llevado a la muerte a través de ser crucificado. Porque termina diciendo ese versículo 10 que tenía autoridad para poderlo dejar libre, pero también para crucificarlo. Y lo que le estaba diciendo era en forma de pregunta, ¿acaso no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Pero la respuesta que el Señor Jesucristo le está dando en el versículo 11, le está haciendo entender a Pilato que la autoridad que él tiene, que la autoridad que él tenía, no era porque la hubiera ganado o no era porque alguien se la hubiera concedido, sino que ésta venía de parte de Dios. Dios había permitido que él estuviera en esa posición de autoridad. Entonces, por lo tanto, lo que estaba sucediendo con el propio Señor Jesucristo es porque era algo que Dios estaba permitiendo. Pero aún que Dios lo estaba permitiendo, le estaba haciendo ver que en eso que él estaba juzgando y permitiendo, Pilato, él estaba pecando. Pero también le hizo del conocimiento que el que lo había traicionado, el que lo había entregado, refiriéndose a Judas, tenía más pecado aún. Dice el versículo 12 de Juan 19. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Qué impacto tuvieron estas palabras que está expresando el versículo 12? Pilato está poniendo en una balanza lo que pudiera acontecer con él a partir de la decisión que tomara. Para él, el poder se lo había dado Roma mediante la decisión que había tomado al respecto el César, o quien hubiera estado en posición de autoridad sobre él para darle tal autoridad. Y los judíos lo estaban chantajeando con el hecho de decir que si soltaba al Señor Jesucristo, entonces se estaba haciendo cómplice o se estaba haciendo enemigo del propio César. Y esto, según Pilato, le podría traer problemas a él. Entonces, para Pilato esto tuvo mayor peso con respecto a lo que el Señor Jesucristo le estaba revelando en las palabras que habían cruzado. Muchas veces compartimos el Evangelio, las personas tienen oportunidad de acercar sus vidas a Dios a través de una relación personal que pudieran tener con el Señor Jesucristo, al reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario, al reconocer su obra de redención y que pudiera ser aplicable a estas personas. Pero también muchas de esas ocasiones las personas se ponen en una balanza la situación de pensar o la posibilidad que ellos consideran que sus vidas podrían tener cambios quizá tan radicales que pudieran tener problemas o verse debilitados sus relaciones con sus familias, con sus amistades o en sus trabajos. Entonces, para esto, a estas personas es de mayor peso esto que acontece en las circunstancias de su vida presente, pero no consideran las consecuencias que pudieran tener hacia la eternidad, a dónde pasará su destino después de ya no encontrarse en este mundo. Muchas gentes quieren creer que sus vidas terminarán con la muerte, pero la palabra expresa que esto no es así, pues dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo pudiera ser posible que después de muertas las personas pudieran encontrarse en medio de un juicio que se estaría celebrando en contra de ellas? Y obviamente de esto nos habla el libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, a partir del versículo 11 al 15, dice la palabra: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
¿Y qué es lo que implican las obras de las personas que han llegado ahí y que seguirán llegando ahí? Pues obviamente los pecados, obviamente sus pecados. Nosotros también hemos sido pecadores, pero a diferencia de ellos, nosotros hemos creído en la obra de redención que ya ha hecho el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y por el solo hecho de haberle creído y de haber hecho una profesión de fe para reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, el Señor ha hecho que ese sacrificio nos aplique. Y entonces hemos recibido por ese solo hecho de creer y de confesarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, ese solo hecho ha producido en nosotros, por la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y no solamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, sino que también hemos recibido la vida eterna, porque esto es lo que dice la palabra. Entonces, podemos ver que Pilato estaba haciendo a un lado la verdad, estaba rechazando la verdad y estaba prefiriendo continuar con la posición que él tenía en ese momento, sin ponerse a reflexionar que eso en un tiempo posterior terminaría, ya sea por decisiones políticas, ya sea porque le sobreviniera la muerte, o ya sea por decisión política de quien tenía el poder para removerlo. Pero eso no llegó a su mente, eso no lo reflexionó, y prefirió conservar lo que le daba contentamiento en ese momento. ¿Qué haces tú cuando tienes un acercamiento con la palabra? ¿Qué haces cuando alguien te acerca el Evangelio? ¿Lo rechazas porque estás pensando que te conviene más la forma en que vives, que te conviene más estar bien con los demás y no con Dios? Porque estás pensando que el cambiarte de fe, el cambiar según de religión, esto no es una religión, es una relación que tendrías con Dios. Pero la mayoría de las personas así lo identifican. Es que cambió de religión, es que ha dejado la religión, es que se salió de la religión para entrar en otra cosa. Sin pensar ellos, sin meditar, que la base de nuestra fe es la palabra de Dios escrita que todos conocemos como la Biblia, o las Sagradas Escrituras, o la Santa Biblia, como se le llame y así la conozcas. Cuando tú le empiezas a creer a Dios, Dios te empieza a mostrar a través de su palabra que la fe que nosotros tenemos es racional, porque no nos está pidiendo que creamos en algo solamente por creer, sino que después Él nos da evidencia, y para nosotros es de gran bendición el saber que hay evidencia histórica, hay evidencia geográfica, hay evidencia arqueológica, hay evidencia profética y hay evidencia en la transformación de las vidas. Entonces, todos esos elementos nos confirman que lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, es verdad. Y pues ya hemos visto a través de algunos pasajes que leímos antes, al empezar este tema, que la propia Biblia, la propia palabra de Dios expresa que la palabra es verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiso que quedara escrito. Y Dios no miente, porque Él no puede mentir, porque su ser es un ser de santidad, un ser de verdad, y en Él no hay mentira, no hay engaño. Pero esto necesitas experimentarlo tú personalmente. Hay quien ha expresado esto a manera de ejemplo con el hecho de comerse una deliciosa fruta. La persona que se la está comiendo en ese momento expresa alegría, expresa gusto por el deleite que está sintiendo al comerse esa fruta deliciosa. Pero tú no lo podrías saber, no lo podrías entender, sino hasta que tú mismo, por ti mismo, probaras esa fruta.
para que pudieras entender la delicia que la otra persona está probando. Nosotros te podemos decir muchas cosas, pero solamente si tú vinieras a los pies de Cristo, si tú entendieras y tuvieras ese acercamiento a través de la palabra de Dios, podrías entender de lo que te estamos hablando, de lo que te estamos tratando de compartir. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice Juan 19:13 en adelante. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron entonces los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Algunas otras traducciones dicen Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. ¿Y por qué ese título de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, fue escrito en hebreo, en griego y en latín? Pues obviamente en hebreo, para que todo el pueblo judío estuviera enterado. En griego, porque era el idioma que prevalecía en la mayoría de los países del mundo, como decir ahorita el inglés. Y en latín, porque ese era el idioma de los romanos. Entonces, ese título que se había escrito estaba dirigido para que todo el mundo lo leyera, para que todo el mundo estuviera enterado. Dice Juan 19:23: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Entonces vemos que también en este hecho, la escritura que estaba revelada en el Antiguo Testamento también se estaba cumpliendo en este aspecto. Sigue diciendo en Juan 19:28: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Por qué aquí la escritura está diciendo que cuando le dieron a beber ese vinagre se estaba cumpliendo parte de la escritura? Pues si recordamos, el cordero que se consume en la Pascua tiene que ser consumido también con hierbas amargas. Y en ese sacrificio del Señor Jesucristo, Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también en eso estaba cumpliéndose la Escritura. Dice Juan 19:30: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, refiriéndose obviamente a los dos ladrones que estaban a sus lados. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y obviamente esto también era parte del cumplimiento de lo que estaba escrito en los Salmos, acerca de que ni uno de sus huesos había sido roto durante su muerte. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Esto lo está diciendo Juan, el apóstol. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y si recordamos también la otra escritura que habla sobre esto, es en el libro de Apocalipsis, diciendo en el capítulo 1, a partir del versículo 7, donde dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice el versículo 8: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces la Escritura nos revela que el Señor Jesucristo es Dios, es el Todopoderoso. No fue un hombre que, como algunos dicen, fue un gran predicador, fue un revolucionario, fue un hombre ejemplo como maestro para muchos. Él no fue un simple hombre, él fue Dios hecho carne. Fue Dios el Todopoderoso que quiso traer esa salvación tan grande a la humanidad, pero a la cual la mayoría ha estado rechazando. No pierdas tú esa oportunidad que Dios te da de entregarle tú su vida a Él y Él entregarte a ti la vida eterna, el perdón de tus pecados. ¿Qué aconteció entonces después de que el Señor Jesucristo murió? Sigue diciendo el Evangelio de Juan en el capítulo 19 a partir del versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero ¿por qué aquí en Juan 18:32 la Escritura está diciendo para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir? Si recordamos lo que nos dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando Nicodemo fue a visitar al Señor Jesucristo de noche, el Señor le está diciendo que nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios si no es a través de nacer de nuevo. Y al mostrar la duda, al mostrar desconocimiento de qué es lo que le estaba diciendo el Señor le explica lo que dice la propia Escritura, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, a partir del versículo 14.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tenía que ser crucificado el Señor. Por eso tenía que cumplirse la Escritura así. Pero ¿por qué tenía que ser crucificado para ser levantado? Y le explica lo que dice el versículo 15, de ahí de Juan 3. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si recordamos esto que le está diciendo el Señor a Nicodemo, lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 21, a partir del versículo 9. Después de haber sido liberados el pueblo judío de la nación de Egipto, después de esos 400 años que sufrieron de esclavitud, durante mucho tiempo se estuvieron quejando ante Moisés y obviamente de Dios. Y en muchas ocasiones se expresaron que solamente Dios a través de Moisés los había secado y los había llevado al desierto para que allí murieran. Sabemos que esto no es así porque Dios los quería llevar para que ocuparan la tierra que le había prometido Dios a Abraham. Pero fue tanta su insistencia de estarse quejando y de estar pecando contra Dios, de estar dudando de lo que el Señor les había prometido, que obviamente esas palabras se volvieron contra ellas y efectivamente murieron en el desierto, pero no por una decisión que hubiese Dios tomado desde el principio, sino fueron sus actos pecaminosos en contra de Dios y en contra de Moisés los que los llevaron a tener esa consecuencia. Y aquí una de esas consecuencias fue que después de haber pecado contra Dios por sus quejas ante Moisés, Moisés había intercedido por ellos. Entonces, después de haber pecado contra Dios, Dios había mandado serpientes. Dice Números 21 en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, con esta figura que le estaba explicando, le estaba recordando el Señor Jesucristo a Nicodemo, le estaba diciendo que así como Moisés había levantado esa serpiente en el desierto, el Señor tenía que ser levantado, es decir, tenía que ser crucificado, para que todo aquel que creyera en Él, que creyera en ese sacrificio, pudiera tener la vida eterna. Y entonces esto se lo afirma y reafirma ahí mismo en Juan 3, en los versículos 14 al 16, cuando el Señor le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ha sido de tal manera el amor que Dios ha tenido por el mundo, que fue capaz de permitir que su Hijo Jesucristo fuese enviado a este mundo por Él, y obviamente también fue el deseo del propio Señor Jesucristo de venir a este mundo para ser maltratado por el hombre, para ser maltratado por aquellos hombres que habíamos sido creados por Él. ¿Y por qué nos incluimos todos? Porque todos los pecados de toda la humanidad fueron puestos en su cuerpo. De ello nos habla Isaías en el capítulo 53. Entonces, Él había venido a este mundo para recibir el castigo que todos y cada uno de nosotros merecíamos. Entonces, de esa manera, de ese grado, de esa forma sublime fue el amor que Dios ha tenido por la humanidad para permitir ese sacrificio de su Hijo, para que todos pudiéramos tener la oportunidad
de acercarnos y de creer el Evangelio para recibir el perdón de nuestros pecados y recibir la vida eterna. ¿Qué harás tú con esa verdad que ha venido a este mundo? ¿Qué harás tú con esa verdad que te ha sido revelada por la palabra de Dios en esta ocasión, como en muchas otras? ¿Qué has de hacer tú con esa verdad? ¿La rechazarás como lo hizo Pilato? ¿Pondrás por encima de esa decisión el que prevalezcan tus circunstancias? El hecho de no querer que tu vida sufra cambios al grado de perder amistades o de tener problemas con tus familias, con tus familiares. El hecho de no esperar a que te rechacen porque has cambiado de creencia. Déjame decirte que efectivamente podrás tener ese tipo de pruebas, pero Dios se va a encargar de mostrarte que tú vas a reconocer que es mejor seguir lo que dice sus palabras, lo que dice el Evangelio, de creerle a Él, y Él se encargará de que esas circunstancias puedan ser aprovechadas por ti para honrarlo a Él. Quizá Dios haya hablado en esta ocasión a tu vida y estés considerando aprovechar esta oportunidad que hoy te presenta la palabra de Dios. Quizá estás teniendo duda acerca de tu salvación si es que has oído antes la palabra. O quizá hayas estado considerando ahora esta nueva oportunidad para acercarte a Dios y quieres hacerlo y tienes duda de cómo hacerlo. Bien, la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos que cerca de ti está la palabra de fe que nosotros predicamos. Y esa palabra dice que si tú confiesas con tu boca que el Señor Jesucristo es Dios y creyeres en tu corazón que a pesar de que fue Él muerto en la cruz, Dios le levantó de los muertos, dice la palabra que serás salvo. Entonces tienes que hacer una profesión de fe, creerlo en tu corazón y expresarlo con tus palabras. Y si no sabes cómo hacerlo, yo te invito a que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado el Evangelio. Ese sufrimiento que padeció el Señor Jesucristo hace 2000 años cuando vino a este mundo en forma humana, yo lo merecía. Ese castigo que Él recibió en la cruz, yo lo merecía. Pero Él vino y ocupó mi lugar en esa cruz. Y Él recibió ese castigo que yo merecía. Y lo recibió por amor a la humanidad, a donde yo estoy incluido. Y reconozco que al ser derramada su santa sangre en la cruz del Calvario, es útil para limpiar mis pecados. Yo creo en ese sacrificio. Me arrepiento de mis pecados porque mis pecados me están condenando. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, Dios, que hoy me das para poder recibir tu misericordia. Te ruego que me perdones de mis pecados, que me limpies a través de esa santa sangre del Señor Jesucristo y que mores en mi corazón para limpiar mi vida de maldad, para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea, para guiarme en el caminar en este mundo hasta que me llames a tu presencia. Yo creo en ese sacrificio y creo, porque así me has dado la oportunidad, de que en este momento estoy recibiendo tu perdón, porque tu palabra dice que el que se acerca a ti, tú no le echas fuera. Te reconozco como mi Dios y mi Señor y mi Salvador, y te recibo para que me des la vida eterna. Te agradezco, Dios eterno, lo que hoy has hecho por mí, porque sé que a pesar de que el Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, Él fue sepultado, pero al tercer día fue resucitado y está hoy sentado a tu diestra intercediendo por mí. Y yo te agradezco ese pago en el sacrificio del Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados.
Gracias, Dios, por darme el perdón, darme la vida eterna. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador, te lo ruego y te agradezco, Señor. Amén. Si en lo que hoy le has dicho a Dios, tus palabras han sido sinceras y Dios ha mirado tu corazón y ha visto que esto es así, Dios te ha perdonado. Ten la seguridad de ello. Y en ese momento has recibido la vida eterna. Y Dios ha hecho que tú seas parte de su familia como uno más de sus hijos. Nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios y le pedimos a Dios que te bendiga. Demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por revelarnos tu verdad. Gracias por otorgar la misericordia a quien hoy te ha entregado su vida, a quien hoy ha creído el Evangelio, a quien hoy ha creído a tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, gracias te damos. La gloria y la honra son tuyas y la alabanza también por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre que es sobre todo nombre y ante quien se ha de doblar toda rodilla. En el glorioso nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.